Vamos a hablar de un tema que tuvo mucha difusión, mucha tapa de diario, mucho comentario. Gesto histórico del Papa Francisco a los homosexuales, a favor de las uniones civiles, a favor de las parejas del mismo sexo. Yo decía esta mañana que para mí fue demasiado exagerado el espacio que se le dio o la trascendencia histórica, digamos, que se le dio a esto, porque el Papa, en definitiva, no avala lo que ya avalan los estados, que son las uniones civiles, los vínculos entre parejas del mismo sexo. Pero bueno, vamos a hablar con quien fue sacerdote, publicó un libro y tiene una visión muy particular sobre todo esto, que es Adrián Vitali. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Buenas noches, Jorge, mejor dicho, no buen día. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Buen día, te había dicho esta mañana en la radio. Esta mañana. Bueno, Adrián, a ver, ¿qué me decís al respecto? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha dicho el Papa? Primero que no es una novedad lo que él dice para nosotros. Cuando se debatió en Argentina el matrimonio igualitario, Francisco se opuso al matrimonio igualitario, pero él acordaba con que se llegara a respetar la unión civil. Él estaba de acuerdo con la unión civil, con los derechos de las minorías, para que puedan acceder a una mutual, a la pensión cuando fallecía la pareja, o a la herencia, cosa que eso no sucedía antes, ¿no? O sea que no es una novedad esa postura. Ahora, él está hablando para los homosexuales que están fuera de la iglesia. Él no está hablando para los homosexuales o los gays católicos, porque si un gay o un matrimonio que se ha casado por la ley civil quiere ir a casarse por la iglesia, una parroquia de barrio, el sacerdote le va a negar la posibilidad del sacramento, porque el sacramento dice que tiene que ser un varón y una mujer. Si un homosexual o un gay quiere ir a confesarse, el cura le va a decir, si querés la absolución, vas a tener que hacer un voto de castidad y no tener relaciones sexuales con tu pareja. El catecismo de la iglesia, en el número 2357, plantea que la homosexualidad es un problema psíquico inexplicable, que es una perversidad, que va contra la ley natural, y si va contra la ley natural, va contra la ley de Dios. Entonces digo, toda esta realidad no se modifica en nada. Por eso digo, Francisco me parece que está hablando para los gays del mundo, pero no está hablando para los gays o los homosexuales que tiene dentro de la institución eclesiástica o dentro de la iglesia. Y digo, porque por ahí la gente se llena de expectativa y de repente cuando va a la iglesia a reclamar esto que el Papa está diciendo, se va a encontrar con la misma realidad de siempre, que es de exclusión y simplemente de una posibilidad de participación externa o ir a una iglesia y rezar solo, o no poder comulgar, no poder ser padrino de bautismo. O sea, la negación al acceso a la vida sacramental, y sigue siendo la misma de siempre. Como, por ejemplo, hablamos esta mañana de la comunión a los divorciados. También planteó lo mismo, se armó un debate y los divorciados siguen sin poder comulgar. La realidad no se modificó. Por eso digo, si Francisco quiere cambiar la realidad, tiene que modificar el catecismo, tiene que modificar el canon, ¿no? La ley eclesiástica, porque si no son todas expresiones guionadas que no le cambian la vida a nadie, y la verdad que producen mucho sufrimiento en la gente que quiere practicar la fe y que no puede, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Eso es lo que suponíamos esta mañana, digamos. El Papa es como que le da entidad. Sí, bueno, los homosexuales pueden tener derechos civiles, pero adentro de la iglesia no, ¿eh? Acá adentro de la iglesia no. Acá yo no los caso, acá yo... Fíjate un detalle, él cuando habla de los derechos civiles dice, tienen que tener una ley que les garantice los derechos civiles, no tienen que ser expulsados de la familia, pero no habla de que tienen derecho a formar una familia, ¿no? Que no los echen de la familia por ser gay o ser homosexual. Ahora, no habla del derecho a constituir una familia, ¿no? Y fíjate un detalle, Jorge, Jesús en el Evangelio, porque por ahí buscan algunos argumentos, Jesús nunca fue un moralista ni se metió con la sexualidad de nadie. Hay un hecho bíblico de la exégesis bíblica que es increíble, que la iglesia nunca lo toma y creo que porque conoce cuál es la realidad. Hay un hecho donde Jesús se junta con un centurión y le dice al centurión, maestro, mi sirviente se está muriendo, por favor lo podés curar. Y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. El centurión, que era un romano, que estaba en una situación de ocupación militar en Israel, le da vergüenza
y le dice, maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuando los romanos salían de Roma en aquel tiempo, tenían prohibido tener relaciones con mujeres, porque al tener un hijo pasaba a ser ciudadano romano. Solo tenían permitido las relaciones homosexuales. Ese centurión que le pide a Jesús por su sirviente, que estaba enfermo, un esclavo que estaba enfermo, era su amante, ¿no? Y Jesús se da vuelta y les dice, no encontré en Israel más fe que en la de este hombre, ¿no? Exalta la fe, pero no juzga la sexualidad, ¿no? O sea, digo, la vivencia de la sexualidad es una vivencia absolutamente personal. El tema, PTT, que la Iglesia tiene un gran problema con la sexualidad porque tiene una concepción antropológica complicada que parte del 385 cuando asume la filosofía platónica, que se divide el cuerpo en dos, el cuerpo por un lado y el alma por el otro lado. Entonces hay que salvar el alma y al cuerpo hay que hacerle lo que sea para purificar el alma, ¿no? Por eso en la Inquisición, ¿qué hacían? Torturaban el cuerpo, torturaban a las personas, les hacían confesar lo que quería el torturador y después se los quemaba, pero antes de quemarlos los confesaban, es decir, salvamos el alma, ¿no? Entonces digo, damos vuelta en el mismo círculo sin resolver un problema central en la Iglesia, que es el problema antropológico. Mientras la Iglesia no resuelva el problema antropológico, va a seguir con esta concepción de necesitar un Dios disciplinador y castigador. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una cárcel de la cual hay que despojar el alma para que vaya a contemplar a Dios. Muy interesante lo que está diciendo. A propósito, Adrián, el Papa Francisco ha tenido muchas contradicciones, ¿no? Inclusive adentro con los abusos sexuales. Y el caso Grassi es un caso como para contar, ¿no? Bueno, Grassi siempre lo decía, que Bergoglio era su confesor. Siempre lo protegió. Es más, Bergoglio, antes de dejar la conferencia episcopal como presidente de la conferencia episcopal, contratan un estudio jurídico, que era el estudio jurídico que la familia de Jabran contrató para demostrar que Jabran era inocente en un trabajo paralelo. Bueno, con Grassi hicieron lo mismo en la conferencia episcopal. Contrataron el mismo estudio que cobraba en dólares, carísimo, para demostrar que Grassi era inocente. Y Grassi sigue siendo cura. Sigue ejerciendo como cura. Y Bergoglio nunca recibió a las víctimas de Grassi ni a las víctimas de otros sacerdotes que abusaron también en Argentina, que tenemos en Argentina más de 70 casos de sacerdotes denunciados. De esos 70 casos, normalmente los que denuncian en un promedio de 10 son 2 los que denuncian. En Argentina debe haber cerca de 700 sacerdotes abusadores en el porcentaje digamos, en la comunidad religiosa, que es un 10% de los curas que son pederastas en la iglesia. Solamente tenemos denunciado el 2%, llega a unos 70, 71 sacerdotes. O sea, es muy grave el tema. Y para la iglesia, por eso digo, vuelvo al tema antropológico, para la iglesia el abuso es el abuso del cuerpo, no es grave para la iglesia. Por eso siempre lo resolvía con la confesión. Ahora se le ha complicado porque las víctimas hablan y se hacen públicos los casos. Entonces tiene que generar una postura. Desde Juan 23, que generó el primer documento secreto para tratar estos casos, se llamó Crimen Solicitaciones, hasta Francisco, todos los documentos que han hecho todos los papas, siempre ha sido para garantizar la impunidad de los sacerdotes, porque están convencidos que es un pecado, que se resuelve con la confesión y que lo resuelven ellos. No necesitan de nada ni de nadie. Y otro detalle, solo Francisco recibe a las víctimas de abusos que han perdonado al abusador. Esto pasó hace poquito, hace 15, 20 días, con Sergio de Cupier, que es un muchacho que su tío abusó de él, lo fue a ver a Francisco, yo hablé personalmente con él, y el Papa le pidió que no lo denunciara a la justicia, a su tío sacerdote que lo había abusado cuando tenía 5 años, y que lo perdonara, ¿no? La verdad que, digo, es contradictorio, ¿no? Tienen mensaje, hacen simposio, y después le decía a la víctima, no denuncie. Las víctimas tienen mucho odio, vos tenés que ser un ejemplo para las víctimas, tenés que ir a perdonar a tu tío, ¿no? Ni siquiera respetando el proceso de una víctima, ¿no? El tema del perdón es una cuestión muy personal. Acá hay un acto de justicia, hay que denunciar a un delincuente que abusó de un niño. Es un hecho penal, un hecho penal. Adrián, gracias por estos minutos. Ha sido muy jugosa la charla contigo. Un fuerte abrazo, el cariño de siempre. Bueno, Jorge, un abrazo, adiós.